Buenas noches, son las 6 de la tarde del miércoles 4 de marzo del 2026. Nos encontramos aquí para iniciar la sesión en línea de la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo con la ficha número, ya confirmamos la ficha, ok, la ficha número 2977337 del programa Análisis y Desarrollo de Software. Vamos a esperar unos 5 minutos a que ingresen los aprendices. Ok, bueno, ya son las 6:05 de la tarde. Ya dimos un tiempo prudente para
esperar a los aprendices para dar inicio a la sesión en línea, entonces me dispongo a iniciar. Un saludo para todos. Nos encontramos en la segunda sesión en línea programada el día de hoy, miércoles 4 de marzo a las 6 de la tarde. Esperamos 5 minutos a los aprendices para que ingresaran. Bueno, vamos a dar inicio con la reflexión del día. Permítame, ya les comparto pantalla. Voy a apagar la cámara para compartir pantalla. La reflexión que quiero compartirles el día de hoy es la siguiente. Aquí está. Dice, lo hermoso de aprender es que nadie puede quitarte. Bueno, esta reflexión nos enseña que desde que nosotros iniciamos este proceso de formación tan significativo, hemos tenido grandes aprendizajes que han contribuido a que nosotros tengamos un crecimiento personal y profesional. Ha pasado un tiempo prudente para adquirir los suficientes conocimientos que la institución les ha brindado y que afortunadamente esto es algo que ustedes siempre se van a llevar y que nadie les va a quitar. Esto es un momento vivido por ustedes, el cual es muy grato para nosotros como instructores ser parte de estos aprendizajes. Entonces tengan en cuenta que todo lo que ustedes aprenden día a día siempre les va a quedar y siempre va a terminar de formarlos a ustedes a nivel profesional. Bueno, la semana pasada dimos inicio a la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo, el cual se encuentra en la plataforma Sayuna, fase evaluación, la última fase. Ya ustedes están próximos a culminar la etapa lectiva y dar inicio a la etapa productiva. Entonces los invito a que con mucho entusiasmo puedan dar inicio a las evidencias que se encuentran en la plataforma. La sesión en línea pasada les presenté cada uno de los resultados de aprendizaje a los que hacen parte de la competencia y les mostré cada una de las evidencias, dónde está el material, dónde están las evidencias y cómo se deben responder, todo lo que deben tener en cuenta. Es importante no dejar acumular las evidencias porque se pueden acumular con otras actividades que ustedes tienen asignadas, ya sea del programa de formación o de su vida personal. Entonces los invito a que se pongan al día y empiecen a desarrollar para que no haya inconvenientes al irse ustedes a la etapa productiva. Voy a apagar la cámara para compartir pantalla, mostrar la guía de aprendizaje, hacer un breve resumen de la sesión en línea pasada y empezar con la explicación de los temas que corresponden a las evidencias correspondientes a esta semana. Voy a apagar la cámara para que no haya interferencia. Bueno, aquí tenemos la ficha de ustedes. 2977-337 del programa Análisis y Desarrollo de Software. Ya saben que en el espacio de información general es donde ustedes van a depositar todas las dudas e inquietudes. Esto se revisa todo el tiempo. Vamos a revisar si alguien tuvo alguna duda después que revisé. No hay ninguna duda con respecto a la competencia. Y nos disponemos a buscar la guía de aprendizaje con los temas que corresponden el día de hoy.
Nos encontramos fase de evaluación. Ah, bueno, aquí en sesiones en línea, en la fase evaluación, el mes de febrero, van a encontrar la grabación, aquí está, de la sesión en línea que tuvimos el día sábado. Aquí está. Los que no pudieron conectarse, aquí están las evidencias que se solicitaron el día sábado y la grabación está aquí. Una vez finalizada, yo voy a subirles a ustedes la grabación, pero voy a abrir una pestaña que dice mes de febrero, perdón, de marzo, porque la grabación del día de hoy ya va a estar cargada en el mes de marzo. Entonces nos vamos aquí, fase evaluación y buscamos la guía de aprendizaje para mirar la evidencia que corresponde. Aquí está la guía de aprendizaje a disposición de todos ustedes. Las evidencias de la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo las van a encontrar por aquí, por la página 7 más o menos. 7, sí, aquí está. Aquí a partir de la página 8, perdón. Sí, desde la 8 van a encontrar la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Y aquí están las indicaciones de cómo van a entregar cada una de las evidencias. Ahora nos corresponde revisar la evidencia del día de hoy. Bueno, vamos a hacer un recorderis primero de lo que se habló la clase pasada. En la clase pasada se habló de estas dos evidencias, un taller y un foro sobre características del trabajo en el contexto local. Son las evidencias que ya debieron haber estado cargadas en plataforma Sayuna. Estas evidencias tratan un poco de los fundamentos de la economía, las primeras herramientas de trabajo que se las expliqué la clase pasada, que les mencioné que voy a dejar de compartir para irme a abrir la cámara y hacerles el reporte y la explicación a ustedes. Bueno, en esas primeras evidencias que le acabo de proyectar, hablo un poco de los fundamentos de la economía, que fue el tema que les expliqué la sesión en línea pasada, de las primeras herramientas de trabajo que utilizaron, las divisiones sociales de trabajo, em, la, la primera división social de trabajo, donde las comunidades buscaban solo lo necesario para subsistir, no había clases sociales, no había subordinación, no había explotación del hombre por el hombre, que se dio una segunda división social de trabajo en donde las mujeres ya ejercían un papel, se creó la vasija de barro, la tercera división social de trabajo que se hicieron trueques. Ellos anteriormente se dedicaban a la caza, a la pesca, a la agricultura, al pastoreo y cualquier otras cantidades de actividades para poder sobrevivir. Hablamos del esclavismo, las clases sociales que había en esta etapa de la historia. Estaba el esclavo y el esclavista. Pasamos al feudalismo, el señor feudal y las servidumbre o los siervos. Hablamos un poco del capitalismo, que fue donde se da la revolución industrial y donde queda abolida la esclavitud. La evidencia te pide que hagas una línea de tiempo identificando estos acontecimientos que yo te acabo de mencionar. Te pide que también en ese mismo taller vas a hablar un poco sobre la precarización, tercerización, deslaboralización y la relación que esos conceptos tienen con la dignidad humana. Es importante tener en cuenta que eh, todos estos conceptos están alineados unos con otros y crean una sinergia que al final de la competencia se van a dar cuenta que una cosa conlleva a otra. Entonces es importante que lean el material de formación, que lo encuentran en plataformas Ayuna. Ya les comparto pantalla para mostrarle dónde está el material de formación. Y está, material de formación, derechos fundamentales en el trabajo.
Y aquí está el recurso educativo. Cuando ustedes ingresan aquí, ya empiezan a encontrar dónde está todo el material que ustedes deben revisar, analizar y estudiar y tener en cuenta para contestar todas las evidencias. Yo esto se los mostré uno a uno, les abrí, les mostré el contenido, la clase pasada y, y retomamos a que es importante que lean el material que está ahí, que escuchen la grabación de la semana pasada para que puedan ponerse al día con las primeras evidencias solicitadas, que fueron el taller, y el foro sobre características del trabajo en el contexto local. Entonces, tener en cuenta los lineamientos que pide la guía de aprendizaje, cómo se va a entregar ese taller. Te pide la hoja de presentación, una introducción, el contenido, conclusión, bibliografía, es importante. Todas las evidencias que ustedes entreguen, es importante que respeten la bibliografía y la mencionen. También te pidió el foro de características del trabajo local en el contexto, perdón, foro de características del trabajo en el contexto local. Bueno, esas son las que ya debieron haber cargado. Ahora corresponde la segunda el segundo resultado de aprendizaje, perdón, que tiene cuatro evidencias. Una es un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Es un informe que te dice, la guía te dice, aquí está. Es una evidencia de producto que te pide un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Sé que estaba alguien intentando entrar, pero no. Esta evidencia de productos tiene una información y es la siguiente. Consulta información sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Observe la presentación del video Trabajo Decente que se encuentra en el componente formativo eh, para contestar las siguientes preguntas. Estas son las preguntas que van a contestar. Revisando la presentación del video Trabajo Decente que está en el material de formación, van a contestar estas preguntas. Además de revisar ese video, deben consultar información, investigar en Internet. ¿Qué es el trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría trabajo digno? Porque hablar de trabajo digno más allá de la noción del trabajo decente, ¿cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Luego de contestar esa pregunta, tienes que explicar tu respuesta. Con la información de amigos, familiares y otras personas, describe en un texto algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponde a un trabajo decente. Ojo que antes de contestar estas preguntas debes mirar el video y consultar información. Luego vas a realizar la lectura del siguiente párrafo y vas a contestar las preguntas que están debajo. El ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos y la sociedad. Para usted, ¿cuál es el significado de este párrafo? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con la habilidad para la vida? ¿Cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Luego te pide que realices la lectura que está en el material de formación sobre derechos fundamentales en el trabajo y vas a contestar estas preguntitas. ¿Qué se entiende por ciudadanía laboral?
¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? Se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos. ¿Por qué? Vas a realizar la lectura del componente formativo sobre derechos fundamentales en el trabajo y vas a responder todas estas preguntas que están aquí. ¿Por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente? ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados que ustedes conocen? ¿Qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando las personas no se les reconocen sus derechos laborales? ¿Y qué relación tienen los derechos laborales en el trabajo decente? Luego vas a realizar la lectura de la cartilla que está en el material de formación, pero mira que le puedes dar clic aquí en la guía y te redirecciona inmediatamente del derecho laboral individual y vas a contestar estas preguntas. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Para que sean reconocidos los derechos laborales, ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? Vas a explicar tu respuesta. ¿Crees que usted, ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de un salario en especie, con mercancías y no en dinero? Explique su respuesta. ¿Su jefe le puede cambiar las condiciones de contrato de trabajo después de firmado? Explique su respuesta. ¿Cuáles son las prestaciones económicas, sociales a que tiene derecho con un contrato de trabajo? Y selecciona con un grupo de trabajo dos casos que conozcas o hayas escuchado en los cuales se evidencia violación de los derechos laborales y explique en detalles qué derechos se están vulnerando y por qué. ¿Qué se debe tener en cuenta? El informe con el desarrollo del taller que tenga las respuestas a las preguntas, todas. Debe ser en PDF, mínimo 3 páginas. Si se dan cuenta, miren la cantidad de preguntas que tiene cada punto. Quiere decir que es un taller bastante extenso. Y para hacer el envío debes remitirte al área de actividad correspondiente y acceder al espacio del envío de la evidencia. La otra evidencia es un foro sobre el convenio colectivo de trabajo y la libertad sindical. Bueno, es importante tener en cuenta que además de los, además de los derechos laborales individuales, existen otra categoría de derechos que ya no tocan solo con perdón, no tocan solo con la persona que presta sus servicios personales de manera subordinada, sino que también con las garantías y derechos que tienden a mejorar las condiciones de los trabajadores como agrupación. En general, el derecho de asociación es la razón por la que gozan todos los individuos al unirse y organizarse para defender o alcanzar intereses comunes. Por lo tanto, existen diferentes tipos de asociaciones como las cooperativas, las sociedades mercantiles, la ONG y cualquier cantidad de tipos de asociación. Ustedes van a encontrar derechos laborales individuales y derechos colectivos del trabajo. En los derechos laborales individuales van a encontrar todo lo que te compete a ti solo como trabajador. ¿Qué encontramos ahí? Prestaciones sociales, seguridad social, tipos de contrato, seguridad social. Todas estas normas de derechos laborales individuales y de derechos colectivos del trabajo las vamos a encontrar en el Código Sustantivo de Trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo es la norma que regula todas las acciones laborales en nuestro país, Colombia. Entonces, cuando ustedes tengan que se les haya presentado una situación del pago de una nómina, del pago de las primas, el retraso en el pago de primas, de las horas extras, em, la seguridad social, liquidación, todos esos temas están en los derechos laborales individuales. Y la otra parte está en los derechos colectivos de trabajo, que van a encontrar ahí todo lo que es asociación, sindicato y huelga. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a encontrar en esos derechos laborales individuales? Los tipos de contrato. Voy a compartirles pantalla para mostrarles un poquito lo que muestra la norma del Código Sustantivo de Trabajo y que encontramos en cada espacio. Permítanme un momento.
Voy a apagar la cámara para compartir pantalla. Bueno, dentro de esos derechos laborales individuales que les pide que la guía de aprendizaje, que hagan el informe, encontramos que todas esas normas de derechos laborales individuales y colectivos están regulados por el Código Sustantivo de Trabajo, que es la norma que protege y regula las relaciones laborales en Colombia. Hay que tener en cuenta que el Código Sustantivo de Trabajo no solo protege al trabajador, sino que también protege al empleador. Este código regula todas las relaciones laborales en Colombia desde el año 1951, con diferentes actualizaciones que han habido a lo largo eh, de el tiempo. Permítame que se me pasó la página. El objetivo principal es lograr una justicia que haya equilibrio entre el trabajador y el empleador. Como les decía al inicio, no siempre se va a favorecer el trabajador, no siempre se va a favorecer el empleador. Lo que trata el código es que haya un equilibrio entre las partes. Tiene varios principios claves que son el trabajo como derecho, la protección estatal y la igualdad plena. Dentro de los derechos laborales individuales encontramos que debe haber un trabajo digno y justo, debe haber estabilidad laboral y se eh, debe haber asociaciones y debe haber huelgas. El tema de asociación y huelgas no está en los derechos laborales individuales, está en los derechos colectivos del trabajo. Esto se pasó por acá. ¿Qué encontramos en esos derechos laborales individuales? La guía les menciona a ustedes contrato de trabajo y les menciona derechos laborales individuales. Van a encontrar tipos de contrato. En el Código Sustantivo de Trabajo, en la parte de derechos laborales individuales, van a encontrar contratos de trabajo. Está el contrato a término indefinido, que es un contrato que que no tiene fecha de finalización y que es el que otorga mayor estabilidad al trabajador. Cuenta con todas las prestaciones sociales como todo tipo de contrato. Van a encontrar el contrato a término fijo, que tiene una duración determinada y pactada, es renovable según las condiciones acordadas. Tiene fecha de inicio y tiene fecha fin. Cuenta con todas las prestaciones sociales. Está el contrato por obra o labor, que se usa para tareas específicas que pueden ser temporales y finaliza cuando la tarea ya se haya completado. Ojo, tener en cuenta que los contratos verbales sí existen y tienen la misma validez de un contrato escrito. Son válidos legalmente y establecen condiciones claras para el empleador y el trabajador. Sí existen y sí son válidos y tienen la misma validez de un contrato escrito los contratos verbales. Lo que hay que tener en cuenta en esta modalidad de contrato es que uno debe tener evidencias para poder demostrar que existió una relación. Dentro de los derechos laborales individuales encontramos las condiciones laborales y las prestaciones sociales, lo que vendría siendo la jornada laboral máxima, que con la ley 2101 del 2021, hace ya varios años, se redujo gradualmente la intensidad horaria laboral de 48 horas a 42. La norma dice que para el 15 de julio del 2026 las empresas deben estar trabajando 42 horas semanales, ¿sí? Es una norma vieja del gobierno pasado, 2101 del 2021, perdón. También habla de los descansos obligatorios, mínimo un día remunerado por semana. Muchas empresas toman el domingo, no obligatoriamente tiene que ser el domingo, puede ser otro día de la semana, pero muchas veces em, es el domingo. Y el respeto como descanso obligatorio a los 15 días hábiles después de trabajado un año de vacaciones. Las prestaciones sociales, que son las primas, las cesantías, los intereses de cesantías, vacaciones remuneradas garantizadas por la ley. Y hay beneficios adicionales
el auxilio de transporte para personas que tienen hasta 2 salarios mínimos, hasta. Personas que tienen más no tienen derecho a auxilio de transporte. Es importante tener en cuenta que hay empresas que no consignan en la nómina el pago de las prestaciones, perdón, del auxilio de transporte porque tienen rutas. Entonces ahí compensan el dinero y ponen el tema del auxilio de transporte en especie, que vendría siendo una ruta. La dotación y calzado, muchas empresas lo dan. No es obligación, no es para demandar una empresa que no te dé la dotación y el calzado, muchas lo dan. Y el subsidio familiar según la caja de compensación donde esté afiliado el trabajador. También esos derechos laborales individuales tienen protección y obligaciones del empleador, que son afiliar a sus trabajadores a seguridad social, garantizar la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales para todos los trabajadores, prohibición de cláusulas abusivas. Hay veces que hay empresas que le dicen a sus trabajadores que renuncien al pago de las prestaciones, que renuncien a hacer asociaciones, a hacer sindicatos. Eso está prohibido, eso es una cláusula abusiva e ineficaz. En esas normas laborales, han surgido diferentes cambios. Como les dije al inicio, el código está desde el año 1951 y ha tenido diferentes reformas. La última reforma fue la reforma laboral del año 2025, que quiere darle prioridad a los contratos a término indefinido, que son los que tratan de mantener una estabilidad laboral, lo que reduce la precariedad y la precarización laboral. Ampliación de las licencias de maternidad y de paternidad y un poco de regulación con los trabajadores digitales y remotos. Eh, Asuntos relevantes que ha tenido a lo largo de la historia las normas laborales es la reducción progresiva de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, implementada gradualmente, como les dije, Ley 2101 del 2021, la Ley 2466 del 2025, que es la regulación específica de empleados públicos y el fortalecimiento de negociaciones colectivas en el sector estatal. Es importante tener en cuenta, no está aquí, que otra de los casos relevantes de las últimas actualizaciones que han tenido las normas laborales es los beneficios que tienen los aprendices con el apoyo, el contrato de aprendizaje. Recuerden que anteriormente el contrato de aprendizaje, el pago del apoyo de sostenimiento dependía de, de la tasa de desempleo del año anterior. Es decir, si en el año 2023 la tasa de desempleo estuvo por encima del 10%, por encima del 10%, en el año 2024 a los aprendices debían pagarle apoyo de sostenimiento el 75% de un salario mínimo. Pero si en el año 2023 la tasa de desempleo estuvo por debajo del 10%, en el 2024 debían pagarle a los aprendices el 100% de un salario mínimo. En cualquiera de los dos eventos, salud y ARL para los aprendices. Con la actual reforma se implementó que los aprendices tuviesen un contrato de trabajo. Sigue siendo un contrato de aprendizaje porque no debe perder la esencia y la estructura que es enseñar al aprendiz, que tenga derecho a todas las prestaciones sociales y el 100% del salario mínimo para el apoyo de sostenimiento. Tengan en cuenta que muy a pesar de ser aprendices, las empresas consideran que si ya haces parte de la nómina de la empresa porque te están haciendo el apoyo de sostenimiento equivalente al 100% del salario mínimo, lo van a tratar como tal, como trabajadores de la empresa. La protección laboral como un pilar del desarrollo social. En los derechos laborales tiene derechos irrenunciables, la justicia y la productividad. Conocer y ejercer estos derechos fortalece la justicia social y mejora la productividad nacional. Y un compromiso compartido entre trabajadores y empleados. Bueno, ahí hay una explicación sobre eh, el primer punto de la evidencia, el segundo resultado de aprendizaje, que es un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos laborales individuales y derechos colectivos en el trabajo.
tener en cuenta lo que solicita la evidencia para entregar el producto. Les pide un foro sobre convenio colectivo de trabajo en donde van a contestar todas estas preguntas que están aquí. Miren, foro sobre convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Les va a pedir un gráfico sobre la negociación colectiva. Recuerden que lo que es gráfico e infografía, como les muestra acá, no tiene no tiene tanta palabra. En los gráficos y en las infografías es más representación visual, gráfica, que palabras. Las palabras sí se van a usar, pero que sean conceptos claves. Entonces, ¿qué más les sigue pidiendo las evidencias de esta semana? Un gráfico sobre la negociación colectiva. Vamos a ver qué dice la guía sobre ese gráfico. Aquí está. Para poder realizar el gráfico, debes realizar la lectura del componente formativo respecto a la negociación colectiva, incluyendo los videos, los documentos anexos. Con esa información vas a diseñar un gráfico que representa la información anteriormente consultada y las siguientes preguntas. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué tipo de negociación existen? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva y qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva? Una vez tengas la respuesta de esta pregunta, lo vas a pasar a un gráfico, ¿sí? Recuerda, las preguntas las vas a contestar y luego vas a hacer las respuestas de esas preguntas en representación de un gráfico. Las respuestas van a ser completas. Toda la información que encuentres para responder esas preguntas lo vas a colocar. Lo que vas a representar en el gráfico es más resumido, porque los gráficos no son tan llenos de tanto texto. ¿Qué se debe tener en cuenta para la entrega del producto? Obviamente es un gráfico. Si lo haces de manera manual, pues, le puedes tomar una foto y lo pasas a imagen. Y si lo haces en herramienta digital, pues nada más es cargarlo. Mínimo una hoja o máximo dos, no es tan largo, porque como les estoy diciendo, el gráfico no tiene tanta extensión de palabras. Para hacer el envío del producto, te vas a dirigir a la actividad correspondiente y vas a acceder al espacio para el desarrollo de la evidencia. Luego vas a hacer como última evidencia de este segundo resultado de aprendizaje, recuerda que son cuatro, vamos a explicar ya la cuarta, una infografía sobre la huelga. Primero, aquí te lo pido, infografía sobre la huelga. Mira que es el segundo resultado de aprendizaje. Doctora, buenas noches. Hola. Instructora, lo que pasa es que me equivoqué porque pensaba que la clase la habían cancelado porque hay otra clase a las 7 de la noche. Una pregunta, sesión en línea, ¿usted la sube a la plataforma? Claro que sí. La de la semana pasada, bueno, al iniciar la sesión expliqué dónde estaba la sesión en línea de la semana, del lunes, perdón, del sábado que la tuvimos. Y esta, una vez yo finalice aquí, la grabación la subo en el enlace donde dice sesión en línea, pero voy a abrir una pestaña que se va a llamar marzo, porque ya estamos en marzo. Entonces, la primera está donde dice febrero y la de hoy va a estar donde dice marzo. Pero Sí, sí es se que está yo miro grabando y yo lo subo aquí enseguida. la que está en YouTube, que es la del foro, la del derecho fundamental laboral, personal y familiar, que es el trabajo que estoy revisando, pues porque pues hasta antier me di cuenta, entonces es eso. La pregunta que usted decía en el video, que se pueden hacer de dos, pero lo que pasa es que en ese momento, pues en esta fase de la ficha 7937, apenas pasamos 6 y son dos grupos de 3. O sea, la pregunta era es que si Ok, podemos hacer los mismos 3 grupos, o sea, el grupo mío por está ahí supuesto. en Gamboa, Sonia y mi persona para hacer las evidencias y hasta que ya tenemos el plazo para realizar la del foro. Ok, sí, sí pueden mantener esos mismos grupos, pero necesito que cada uno de manera individual suba las evidencias. Sí, No siempre lo que tú hacemos así, vas lo a hacemos en hacer, grupo. exacto, sí que no vayan a poner en una hoja de presentación el nombre de los tres y nada más cargues tú, por poner un ejemplo, no tienen que subir todos.
Sí, y este es otro trabajo, ¿cierto? Porque yo pensaba que esa sesión era la misma de la vez pasada. No, no, esta es la siguiente evidencia. Porque tengo Listo. entendido que ustedes se van a productiva mediados de marzo. Sí, mediante a Dios, gracias a Dios, instructora. Entonces, el profe Rafael Saltarín me dijo que íbamos a estar hasta mediados de marzo. Entonces, son 12 evidencias que tiene la competencia. Hay que volar para poder finalizar en el tiempo que queda. Entonces, hoy estoy explicando el segundo resultado de aprendizaje, porque el primer resultado tiene dos evidencias, un taller y un foro. El segundo resultado de aprendizaje, que es el que estoy explicando ahora, tiene cuatro evidencias. Tiene un informe, un foro, un gráfico y una infografía. Estoy explicando ya la infografía. El tercer resultado de aprendizaje, que va a ser la clase el otro miércoles, tiene cuatro evidencias también. Y el último tiene dos. Son 12 evidencias. Listo, doctora, una pregunta, ¿hasta qué plazo hay para, o sea, porque la verdad estamos un poquito atrasados, pues porque pues nos está cogiendo como muy encima, ¿sí? Pues en el Así caso es. mío que pues del grupo mío que todos trabajamos, pues nos queda un poquito difícil conectarnos pronto a la hora que es. Por ejemplo, la del sábado pues nos quedó muy encima la clase, la sesión en línea, porque pues fue de un momento a otro, ¿sí? Y pues casi no creo que ninguno se conectó por lo visto. Entonces pues era Ya, para eso. A ver si de pronto hasta qué fecha podemos entregar las evidencias, pues porque ya sería juntar las de la vez pasada y estas pueden ser un solo con paquete esta. Te envío, así es. Lo que pasa es que una vez a mí me asignan la competencia, el instructor me la asignó a mí miércoles, creo que fue. Y nosotros tenemos 48 horas para citarlos a ustedes a sesión en línea. ¿Qué pasa? Que para mejorar la calidad de de la formación de ustedes, nosotros estamos teniendo un seguimiento a nivel nacional. Entonces, en el momento en que él me entrega el grupo, yo de manera inmediata tengo que programar la sesión en línea. De hecho, están haciendo un seguimiento eh, por escrito donde tenemos que firmar cuando reportan a un instructor que está atrasado con los tiempos. Entonces, cuando él me entrega el grupo, me dice miércoles o jueves, algo así, me dice, Diana, ya empieza la ficha 37. Y yo dije, tengo que programar sesión en línea ya porque me la acababa de entregar y después me reportaba con que yo no había programado sesión en línea. Entonces, el mismo día que él me lo da, yo programo. Y como es 48 horas hábiles, se dio para el sábado. Ya ahora sí, digamos que entré a tono con las fechas y nos vamos a estar conectando es los miércoles. Entonces yo publico lunes para darla miércoles, pero fue eso, que Instructora, quise evitar que de pronto él me reportara. yo sí entiendo. Usted no puede hablar con el instructor para que de pronto nosotros tenemos un grupo para que la ¿Mm? pueda ingresar ahí y a veces, porque a veces Ok, nos guiamos por el grupo, entonces ya uno ve el mensaje de WhatsApp y ya ingresa a la clase porque a veces pues nos ingresamos un poquito tarde para ver eso. ok, listo, yo hablo con él enseguida. En cuanto a la pregunta que me hiciste del tiempo de las evidencias, bueno. La idea es que por tarde finales de marzo estén todas las evidencias cargadas, porque nosotros damos un chancecito como de un mes más, ¿sí? Entonces, las fichas pasadas, la 33, la 34, la 35, la 36, ya ellos terminaron el 2 de marzo, pero hay aprendices que solicitaron un plan de mejoramiento y están enviando las evidencias. Nosotros las estamos recibiendo porque entendemos que todo ha sido muy rápido. Entonces, ahora mismo de pronto se te va a dificultar porque se te juntaron las del sábado con las de ahora y serían 6 evidencias. Bueno, yo aquí de atrevida podría sugerirle que como son 3 y son 6 evidencias las pendientes, hagan dos, dos y dos. No sé cómo de pronto se reparten ustedes y puedan resolver. Y en la semana siguiente hacer las otras 4 para al final hacer nada más dos. Sí, Yo es voy que a estar nosotros siempre, atenta a todo lo que va del mes de marzo. Yo te la voy a recibir todo el tiempo. Depende es de ti que demoro en evaluarte en Sofía Plus. Cuando yo tenga todas las evidencias, yo te evalúo enseguida en Sofía Plus. Te va a quedar sí, enseguida el listo, pero en el aprobado o el no caso, aprobado. nosotros siempre Entonces, hemos hecho así, nosotros los dividimos. prácticamente depende de ustedes el envío. Yo lo voy a esperar hasta que sea necesario.
pero depende de ustedes el que pueda reflejarse en la evaluación en Sofía de manera rápida. Ustedes pues son los que necesitan que esté ya todo aprobado para que puedan irse a productiva, porque el instructor de etapa productiva, que creo que es la reunión que tienen ahora a las 7, ella va a pedir un acta con los aprendices que están listos, aprobados en Sofía. Entonces, entre más demoremos en entregar la evidencia, más demoro yo en aprobarte, más te retiene ella la etapa productiva. Depende de Sí, sí, ustedes, sí. yo los voy a esperar lo que sea necesario. Listo, instructora. Entonces, pues ya tengo claro, entonces, pues yo le voy a me desactivo de esta sesión para poderme conectar en la otra. Qué pena, ¿vale? Y No hay entonces ningún usted, problema. Igual lo que hace falta por decir, ya sabes que esto se está grabando y revisen la grabación cuando tengas el espacio. entonces digamos, mañana ya la podemos estar viendo. Eh, las evidencias, No, la sesión, la o sea, grabación, hoy mismo. Yo apenas termine con ustedes, enseguida la subo a YouTube y en media hora ya puedes revisarla. A partir de media hora ya la puedes revisar. listo, instructora, muchísimas gracias y qué pena, me la dejo, ¿vale? Con mucho gusto. Mira, aquí en el chat te acabo de dejar mi número de teléfono por si en algún momento lo necesitas, mientras el profe me mete en el grupo que dice de WhatsApp. Si lo puedes ver, si te Instructora, deja verlo. no, ¿me lo puede dictar? 300 Sí, 240 sí, señora. 7211. Diana Listo, Montero. listo, instructora, entonces ya la agrego y le escribo, ¿vale? Vale, listo. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto que te vaya bien. Gracias. Ok, bueno, seguimos compartiendo pantalla. Les estaba diciendo que la infografía te pide una infografía sobre la huelga. Eh, en esta infografía vas a realizar la lectura que está en el material de formación sobre las organizaciones sindicales, incluyendo todos los videos que están, van a responder estas preguntas y vas a hacer una infografía en base a la respuesta a estas preguntas. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Esas son las 4 evidencias correspondientes a esta semana. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Al igual que el gráfico, la infografía es un documento que tiene más representación visual que textual. Entonces, no carguen la presentación con tantas palabras, pongan los conceptos claves, los conceptos más importantes y representaciones gráficas o ilustrativas, ¿ya? Que sea, pues, entendible, que las imágenes de los conceptos sean entendibles. Entonces, para esta semana corresponden esas 4 evidencias de aprendizaje. Vuelvo y les digo, esta sesión está siendo grabada, pueden revisar el material. Una vez yo finalice aquí, yo lo cargo enseguida en plataforma. Voy a abrir una pestaña que dice mes de marzo para que puedan revisar la grabación. Ahí, además, van a encontrar un resumen de todo lo que yo he mencionado acá. Tengan en cuenta, no deben acumular tantas evidencias porque el tiempo es bastante corto y necesitamos evaluarlos a ustedes en Sofía Plus. Entonces, sería importante que puedan realizar las evidencias pasadas y las de ahora y puedan pues ya empalmar y ponerse al día y no se les acumule con las evidencias que vienen o con las evidencias que puedan tener con otra competencia o con algunas otras responsabilidades que tengan ustedes. Entonces, aquí en el chat les dejé mi número de teléfono. Si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere consultar algo sobre las evidencias de aprendizaje, me puede contactar, me puede dejar un mensaje en el foro, me puede contactar en el chat, no hay ningún problema. Y yo estoy atenta para resolver todas sus dudas. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, el próximo miércoles a la misma hora, a las 6 de la tarde, para hablar de las evidencias correspondientes, al igual que el día de hoy, dar inicio con un resumen de la clase anterior y poder avanzar. Permítame un momento.
Discúlpenme, estaba atendiendo una solicitud. Entonces, como les dije, voy a estar en contacto con ustedes por todos los medios que tienen disponibles y atender las solicitudes de cada uno de ustedes. Vamos a entrar al espacio de dudas e inquietudes. ¿Alguien tiene algo que mencionar, algo que solicitar, alguna duda, alguna inquietud? Es el momento del espacio de dudas e inquietudes. No hay dudas, inquietudes en el momento. Bueno, estoy atenta a los medios estipulados por la plataforma para resolver todas las dudas que tengo. Gracias por el espacio. Feliz noche a todos. Un abrazo.